¿Cuál es la situación que se está viviendo hoy día en los hospitales? Lo vemos en todos los despachos de nuestros periodistas que están en la calle, las ambulancias esperando en las urgencias, los alcaldes mismos han dicho, ahí lo decía el alcalde del PIN, ya no quedan camas. ¿Cuál es la situación que sus colegas médicos, como representantes del Colegio Médico, están viviendo? Bueno, la verdad que es una situación bastante crítica. Todas las unidades de paciente crítico y las unidades de emergencia y las unidades de intermedio están funcionando al límite. Hay una tensión que es constante y creciente sobre los equipos y sobre los funcionamientos de los hospitales públicos, pero también de los centros privados. Hemos visto que muchas veces, históricamente, cuando el sistema público empieza a ser tensionado y empieza a colapsar, empezamos a descansar, ¿no es cierto?, en este colchoncito que era el sistema privado. Pero lamentablemente hoy en día la situación es total. Cuando el ministro habla que hay un 97% de camas de camas críticas utilizadas en la región metropolitana, no se refiere al sector público, se refiere al sistema de salud en su conjunto, exactamente, y por lo tanto este colchoncito que había ya no existe. Hemos visto cómo hemos hablado de una tasa de ocupación de un 93, 94, 97% de ocupación continua en los últimos días, y esa tasa de ocupación ha sido con un crecimiento de casi 200 camas aparte. Entonces, esto quiere decir de que, en el fondo, esta tasa se ha mantenido a pesar de que se han aumentado 200 camas casi en una semana. Por lo tanto, la situación es realmente crítica. Yo no recuerdo haber visto una situación así con mis casi 15 años de médico, ni para el año 2009, con la pandemia del H1N1. Yo estamos haciendo, digamos, yo trabajo en la posta central. En la posta central las camas básicas están siendo ocupadas por pacientes que están de una gravedad que en otras condiciones no hubieran estado en una cama básica. Así que yo creo que la situación ha ido increciendo, ha ido empeorando y probablemente va a seguir haciendo. Eso me preocupó, doctor. ¿Quiere decir que hay gente que estaría, por ejemplo, necesitando un respirador y que no lo está teniendo? Sí, o sea, en este minuto estamos tratando de utilizar formas para tratar de darle la mejor atención posible cuando en otras condiciones probablemente lo hubiéramos conectado antes. Doctor, y ¿cómo se toma el anuncio de las 400 nuevos ventiladores que ayer la autoridad sanitaria decreta? Dice, bueno, estamos esperando la llegada. Le preguntaron incluso al ministro de qué tipo de ventiladores, dijo que son de los mejores que hay ahora disponibles. Pero también nos dice, entre que se anuncian y están operativos, no sabemos cuánto puede pasar. ¿Cómo lo ven ustedes como Colegio Médico también? ¿Y qué información? O sea, no tenemos información más allá de la que el Ministerio ha dado por la prensa. Eso es punto uno. Punto dos, cualquier ventilador nos va a servir. O sea, aunque sea uno, aunque sean 400, aunque sean 1000, cualquier ventilador nos va a servir. En realidad, aquí cualquier ayuda va a ser bienvenida. Referente a qué tipo de ventiladores son, probablemente, doctor, ojalá que sean ventiladores invasivos, ¿sí? No, es que yo me refería a otro tema, porque en el fondo es cuando se anuncia o cuando está disponible. El alcalde del PIN también nos da una información respecto a esto. Decía, a mí me anunciaron las 40.000 cajas, pero me están llegando 500 diarias. O sea, entiendo, el mensaje, la intención sigue siendo positiva, pero tenemos quizás un problema en la cadena de distribución. Desde que le va a llegar la primera hasta la última caja y se pueden pasar 40 días. Aquí es perfecto que lleguen 400 ventiladores o uno, pero si ese ventilador llega en 3 semanas más, vamos a tener un colapso gigantesco. O sea, por eso le preguntaba si ustedes tenían información adicional. Pero en 3 semanas más, por eso. O sea, sí, pero también lo que hay que entender es que cuando estamos en una situación, y vamos a estar en una situación que cuando sea sirve. Claro. En el fondo, sea hoy día, sea en 3 semanas más, va a servir igual. Ahora, ojalá nos llegue cuanto antes. Ojalá, ahora, tampoco sacamos nada en este minuto. Estamos en una situación en que no sacamos nada de recriminaciones, no sacamos nada en este minuto. Exactamente, no sacamos nada con apuntar con el dedo, pero sí va a llegar en 3 semanas más. En 3 semanas más nos va a servir. Si va a llegar en una semana más, en una semana no nos va a servir, porque en este minuto estamos realmente en una situación muy, muy, muy crítica. Estamos hablando de que hay casi 220 pacientes que están siendo ventilados afuera de una unidad de paciente crítico. Aquí yo no quiero asustar, pero sí tenemos que dar un sentido de urgencia. Una persona cuando es ventilada, cuando es conectada a un ventilador mecánico fuera de una unidad de paciente crítico, esa persona no está recibiendo el tratamiento ideal.
¿Ya? ¿Y qué quiero decir con esto que no está recibiendo tratamiento ideal? Que las posibilidades de complicación producto del mismo tratamiento son mucho más elevadas. Y por lo tanto, aquí lo que hay que entender es lo siguiente, para hablar en números técnicos. Escuché al alcalde de La Granja y me gustaron sus palabras en el sentido de que él trata de transmitir a través de sus palabras el sentido de urgencia que tenemos. Y ojalá la gente que nos está escuchando y nos está viendo pueda también entender ese sentido de urgencia. En Italia, la tasa de mortalidad en Italia en algún minuto fue alrededor de un 11%, casi 12%, entre un 10 y un 12%. Y la tasa de mortalidad del COVID, solamente las personas que se enferman, es alrededor de un 3%, en algunos países un 5%. Lo que quiere decir es que hay una tasa de mortalidad de 6 a 8% que solamente se explica porque no recibieron el tratamiento adecuado, porque estaban colapsados, porque no fueron los ventiladores ideales, porque no se trataron en forma ideal. Entonces, lo que hay que entender aquí es que hay una mortalidad asociada al colapso del sistema y que va más allá de la mortalidad propia del COVID. Entonces, cuando lleguemos cuando estamos en un minuto donde estamos ventilando fuera de unidades de pacientes críticos, cuando estamos dando tratamientos que no son los ideales, efectivamente hay una tasa asociada de mortalidad. Y lamentablemente llegamos ya a ese punto. Eso es tremendamente preocupante, alcalde del Pin, lo aludía el doctor Bernucci, en el sentido de que una vez que los hospitales se nos llenan, y lo reconocía el doctor Bernucci, ya no se puede seguir entregando la misma calidad de tratamiento. Y eso es especialmente dramático en el sector sur hoy día de la región metropolitana, porque es ahí donde se están concentrando los casos. Es aquí en la zona sur de Santiago donde efectivamente aumenta el número de contagiados y de casos activos, ¿no? Y claro, los hospitales de los cuales disponemos, el Sotero del Río, el Padre Hurtado, también en el sector sur con el Hospital Barros Luco, ya todos comienzan a estar en su capacidad máxima. Es duro decir colapsar, ¿no? Pero la verdad que hemos conversado con los médicos nuestros, con los equipos nuestros que trabajan en urgencias de estos hospitales y prestan servicios en nuestras comunas y lo vemos, o sea, ¿alcalde? Vemos todo lo que está pasando y lo que nos dice la gente. Mira, si efectivamente, doctor, se nos envían personas ya a morir a la casa, o personas que mueren ahogadas en su casa. Yo no quiero crear alarma, pero sí para todos aquellos que siguen pensando que esto es como una gripe, o que se dicen frases tan irresponsables como vamos a tomar una cervecita, júntate con los amigos a tomar un café, o abro derechamente. Yo critico a Lavín cuando trató de abrir a Pumanque. Fue una tremenda irresponsabilidad, porque generan una falsa confianza y de que la gente salga. Y hoy día, claro, hay que saber que debo lavarme las manos, usar la mascarilla, quedarme en la casa. Y para que eso suceda, voy a insistir, necesitamos mayor proactividad y agilidad del Estado para llegar con todas las ayudas sociales que se necesitan para nuestros barrios. Si no, vamos a tener muchos más muertos. Lo que hizo el doctor Bernucci, Italia tiene el 11% de letalidad, ¿no? Lo tiene también España, tiene un porcentaje altísimo, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en México. Chile, afortunadamente, y lo conversábamos anoche con algunos, no me explico por qué tiene una tan baja tasa de letalidad. Y lo digo en buena, entender por qué. Porque con el número de casos que tenemos un 1% de letalidad. Es bajo, pero no queremos llegar a eso. Y para que eso no suceda, para no aumentar, necesitamos que nuestra población se quede en la casa. Por eso yo insisto y hablo fuerte y le digo al gobierno, mire, asuma su responsabilidad. Si el presidente dijo 2,5 millones de cajas, 1.600.000 para la región metropolitana, que lleguen, ¿no es cierto? Rápidamente, no de goteras, porque la gente va a seguir saliendo y se va a seguir contagiando e infectando, y eso lo va a llevar a su casa, y ahí se multiplica. Créame que uno se multiplica por 10 hasta por 30 en muchas oportunidades. Estamos conversando con el alcalde del Pin, el alcalde Char y también el doctor Bernucci hasta ahora, mientras al centro de la pantalla usted ve lo que está ocurriendo en una sucursal del Banco Estado. Desde ahí hicimos un móvil hace algunos minutos cuando veíamos que hay mucha aglomeración de personas desde muy temprano intentando hacer distintos trámites. También ahí, alcalde Char, es un rol que quizás le podría competir al Banco Estado, facilitar muchos trámites y quizás tener no solamente o depender de cómo usted pueda subdividir las comunas
persona, sino que además que el mismo banco pueda entregar esos beneficios. Respecto a lo que nos decía hace poquito la alcaldesa Matei, dijo, a mí me da miedo que los costos económicos de estos momentos sean tan graves como los costos de la pandemia, y pensando en el futuro. O sea, las personas, es así de dramático, voy a ejemplificarlo así, dice, las personas que no se van a morir hoy se pueden morir en el futuro de hambre porque tenemos graves problemas. ¿Cómo lo ve usted también, alcalde, considerando que el llamado es a quedarse en la casa, pero que también usted mismo en la comuna sabe que hay miles de personas que no pueden quedarse en la casa porque comen día a día, porque tienen que ir día a día, a buscar su sustento? Es que es efectivo lo que señalas, o sea, el COVID-19 no es solamente una crisis sanitaria, es también un hecho social o económico que golpea de manera multidimensional a una persona. Las personas que tienen mejor condición socioeconómica, que tienen más capacidades para poder abordar su vida, para resolver sus necesidades, tienen mejores condiciones y van a estar más protegidas por las variables preexistentes que un grupo muy grande de ciudadanos en Chile y en Valparaíso que no tienen esa posibilidad. Eso es evidente, o sea, lo que pasa en el sur de Santiago, lo que puede pasar en Valparaíso, lo que está pasando en otras comunas de Chile, tiene que ver con las variables de la desigualdad a la que hacía referencia antes. O sea, Chile es un país profundamente desigual. Evidentemente, la pandemia, si bien todos somos seres humanos, a todos nos va a impactar porque tenemos esa condición, nos va a afectar, sí, claramente, de manera muy distinta por esas variables. Entonces, yo pensaba mientras los escuchaba, bueno, ¿por qué sale la gente? ¿Por los confusos mensajes del gobierno? Sí, pero no solo por eso. Sale también porque hay personas que abusan también de su situación de privilegio. Acuérdense de los helicópteros que vinieron desde Santiago a Valparaíso hace un mes. Llevo 4 personas, y no se explica. O el error que cometió el senador Quintero. Pero también es que la gente necesita salir, requiere salir. Y ahí es donde yo digo, bueno, ¿qué pasa con las medidas más audaces? ¿Qué pasa con las medidas más extraordinarias? ¿Qué pasa con las medidas más radicales? Una caja de alimentos, pucha que es bienvenida, pucha que es importante para una familia que no tiene que comer. Y a la gente le da lo mismo si la entrega el alcalde Char, el alcalde del PIN, el colegio médico, el gobierno regional, el Papa o los extraterrestres. Porque es una necesidad que se resuelve de lo inmediato. Pero no podemos sostener una política de alimentos a base de cajas, porque además no alcanza. Mira, en Valparaíso, yo les decía, hay 50.000 familias que son parte del 40% más pobres según el registro social de hogares. Las cajas que en definitiva propone el gobierno no alcanzan para eso. Es que algunos lo que plantean, alcalde, entonces es que como contraparte se empieza a abrir el comercio de forma paulatina, con resguardo sanitario. Aquí hay que balancear. Los supermercados, pero mira, los supermercados están abiertos, el comercio de proximidad, abarrotes están abiertos, las ferias están funcionando. Si el problema es que la gente no tiene plata. Por eso. O tiene menos plata que antes. Yo no me refería a abrir el comercio para comprar, me refería a abrir el comercio de a poco, incluso el comercio que es más informal, como una señora que tiene un carro de papas fritas, digamos, solo para que ellos tengan ingresos y puedan comprar sus alimentos y quizás para que se abran nuevamente las plazas de trabajo. Es muy compleja la decisión, porque por otro lado tenemos todo el aspecto sanitario. Aquí probablemente el doctor Benucci diga, eso no puede ocurrir, ni pensarlo por ahora. Yo estoy de acuerdo contigo, pero la persona que vende papas fritas o sopaipillas acá en Valparaíso lo hace porque no tiene que comer y porque no tiene plata. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que resolver? El problema del circulante. Y los 66.000 pesos, y ahí voy con el problema de fondo. Lo que hoy día está arriba de la mesa como bono COVID no alcanza. 66.000 pesos por persona no alcanza. No está ni siquiera cubriendo la línea de la pobreza. Entonces, bueno, hay una discusión sobre cuándo el país tiene que gastar la plata. Tiene que gastarla ahora, mañana, pasado. ¿Cuál es el instrumento? La plata hay que gastarla ahora. Ahora la gente se está padeciendo hambre. Ahora los contagios están descontrolados. Ahora necesitamos acciones que eviten lo que el doctor decía, que se puede producir un par de meses más. Mira, te voy a poner una cuestión muy concreta para graficar los límites de la política pública. El Estado le dice a las mujeres, denuncien a sus agresores, porque con eso vamos a poder ayudarlas. Pero con denunciar no basta, porque esa mujer que es víctima de violencia machista no tiene otro lugar donde vivir y va a seguir viviendo en confinamiento con su agresor. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la Municipalidad del Paraíso? Bueno, además de denunciar, además del acompañamiento psicosocial, lo que vamos a habilitar es un bono de acogida, un bono que permita a esa familia, a esa mujer, salir de la casa del agresor y poder buscar un lugar donde poder pasar la cuarentena, para poder
básicamente no ser incluso objeto de violencia que puede provocarle la muerte. O sea, acá han aumentado en un 75% las denuncias. Entonces, las mujeres no pueden salir. Claro, el gobierno dice quédense en casa, ¿pero con quién? Para vivir con el agresor. Hay que sacar a las mujeres de esos lugares y habilitar condiciones dignas, ya sea donde una amiga, donde un familiar, o donde una residencia, un hostal, pero para eso necesitamos recursos. Bueno, la política pública... acompañar las medidas de los recursos que hagan que esas medidas puedan ser implementadas. Alcalde, más que o junto con la preocupación por los recursos, por la falta de camas críticas, y quería preguntarle al doctor Bernucci, hay una preocupación muy grande por el desgaste que está teniendo el personal médico. Ya tenemos casos de médicos que están hoy día conectados a ventiladores, de médicos, ayer hablábamos del doctor René Sánchez, que es el primer médico fallecido por coronavirus, que trabajó hasta el último día por sus pacientes y después de un mes falleció y perdió la vida. ¿Cuál es la situación actual de agotamiento, de cansancio, de un grupo humano que está muy sobreexigido y no sé si están teniendo hoy en día el apoyo de salud mental que requieren? Sí, bueno, efectivamente siempre en esta pandemia a nivel internacional el tema del recurso humano ha sido un tema fundamental, principalmente porque el trabajar en un centro de salud, sea un hospital, o sea un consultorio, sea una consulta, efectivamente es un factor de riesgo para ser motivo de contagio, y el personal de salud es uno de los que tiene mayor cantidad de factor de riesgo para ser contagiado. Efectivamente, usted hablaba del fallecimiento del doctor Sánchez, una persona a quien tuve la suerte de conocer. En este minuto está haciendo el sepelio, el funeral, y la verdad que fue una situación que fue bastante dura, y principalmente porque puede ser el preludio de lo que eventualmente pueda pasar de acá en poco tiempo más con mayor cantidad de casos. Efectivamente tenemos varios colegas que están conectados en este minuto al antivirus mecánico en una situación crítica. Y ojo que no solamente médicos, tenemos enfermeras, tenemos técnicos paramédicos, tenemos todo el equipo de salud que puede estar expuesto. Y referente a la salud mental, efectivamente, los casos de burnout, que ¿no es cierto? Este sobrepaso que sienten el personal de salud se ve aumentado en estas situaciones de pandemia. Tenemos casi un 10% de las personas con licencia médica en este minuto, aparte de las cuarentenas obligatorias que se tienen que hacer por haber estado expuesto al virus. Así que en realidad estamos en una situación en que todas las manos, digamos, nos van a servir, sean nacionales, internacionales, sean migrantes o no, y por lo tanto yo creo que es algo que tenemos que estar frecuentemente monitorizando. Sí, qué bueno ese punto, doctor, que usted hace, porque se anunció que el gobierno iba a llamar a médicos y no solo médicos, personal de salud que no estuviera hoy día trabajando, pero que tuviera los conocimientos, que tuviera los estudios, incluso algunos de los internacionales que no hayan rendido la prueba que es para convalidar los estudios en nuestro país. ¿Usted está de acuerdo? ¿Le parece que es una buena medida? Y aquí, importante también decir que, como usted decía, todas las manos son necesarias, que no empecemos a mirar un poco de dónde viene. Claro. Sí, ahora, lo que yo quiero aclarar en ese punto, porque nosotros creemos que el gobierno y específicamente el ministro Mañalich ha elegido el camino equivocado. Él ha planteado hacer una ley nueva que suspenda la UNACOM durante 2 años. Hay que recordar que el ministro Mañalich lleva intentando suspenderle una UNACOM desde el primer gobierno del ministro Mañalich, y ahora parece que ha encontrado la excusa perfecta. Sin embargo, hay que recordar que desde febrero existe un decreto de emergencia sanitaria que está corriendo en este minuto, y ese decreto está vigente por 1 año e incluso se puede extender aún más. Y ese decreto permite que por sola disposición, digamos, de la autoridad sanitaria, estamos hablando, puede ser un director del hospital o incluso un director de atención primaria, puede contratar personal de salud que no haya rendido el EUNACOM ni haya convalidado su estudio acá en Chile por el solo hecho, digamos, del decreto. Ya, hay una página. Ahí tengo una pregunta.
Sí, perdón. No, tengo una pregunta y desde mi absoluta ignorancia de la medicina, pero ¿por qué un médico que rindió el ENACOMI que le fue mal, o que no lo ha rendido, o que no lo ha preparado, no tiene las capacidades para ser médico en época de normalidad, pero sí para ser médico en una época de emergencia? ¿Se entiende la pregunta? Porque entiendo que a usted le parece que el ENACOMI es una prueba necesaria, de hecho no está de acuerdo con que el ministro la saque, pero sí por época de emergencia. ¿Quiere decir que se bajan los estándares de la atención o no tiene que ver con eso? ¿Cómo aseguramos que sea igualmente, a pesar de que estamos en una emergencia, un buen estándar de atención? Sí, la verdad, a ver, lo que hay que entender es que el decreto de emergencia sanitaria existe porque estamos en una emergencia sanitaria, ¿ya? Y en una emergencia sanitaria, efectivamente, no son los mismos estándares que cuando no estamos en emergencia sanitaria. Eso hay que entenderlo. Esto hay que entenderlo como un terremoto, esto hay que entenderlo como un maremoto, esto hay que entenderlo como los incendios que azotaron. Ayer veía un video, digamos, que están. Y en ese contexto, efectivamente, Benucci, los estándares tengo que interrumpirlo, son iguales. perdón, ¿Sí? todos los días viene el reporte del MinSal, así que gracias a los alcaldes, alcalde del PIN, alcalde